tal? Buen día. Nuestro equipo está conformado por Alexa Guadalupe y Leonardo Muñoz. Les vamos a presentar aquí lo que son riesgos mecánicos y físicos. Tenemos el primer caso que pasó en Juárez, Chihuahua. Dice que en la planta Modine, un trabajador llamado Bianca sufrió un accidente en el que una prensa con capacidad de 60 toneladas le prensó la mano. La máquina no contaba con guardas ni sensores de seguridad adecuados. Además, el botón de paro de emergencia no funcionó cuando quiso usarlo. La empresa reacciona de esta manera. La víctima interpuso una demanda alegando falta de capacitación, falta de elementos de seguridad, guarda sensores y negligencia en que el paro de emergencia no funcionaba. Fue reconocida incapacidad permanente por riesgo de trabajo, calificado como ST3. Incapacidad órgano funcional del 27% por el IMSS. Después del accidente hubo percusiones legales y exposición mediática. A continuación, aquí les presento la noticia que fue publicada y evidencia fotográfica de esta. Para lo siguiente les mostraré el caso 2. Este no es un caso nacional, es extranjero, la cual es una empresa llamada Prime Wang que se encuentra en Baja California, donde sucedió planta Prime Wang, Parque Industrial Chilpancingo. ¿Qué pasó? Un empleado llamado Eduardo murió prensado en una máquina hidráulica. La familia del trabajador reportó que había constantes fallas en maquinaria y presión por parte de la empresa para que la producción siguiera a pesar de sus problemas. Esto pues es un caso pues muy común en todas las empresas, y pues al final cuando pasa algo no deseado, lo que quieren es deslindarse de responsabilidades. Y aquí en cómo reacciona la empresa, las autoridades de la empresa emitió un comunicado expresando condolencias. Se inició una investigación para esclarecer los hechos en colaboración con las autoridades competentes. La planta fue clausurada temporalmente por autoridades de seguridad e higiene por múltiples irregularidades relacionadas con seguridad. Aquí pues los que les comentaba anteriormente, ¿no? Hasta que sucede algo, toman cartas en el asunto. A continuación se muestra la noticia publicada y pues la familia. Bueno, con esta noticia concluimos los riesgos mecánicos físicos. A continuación les presentaremos los riesgos eléctricos. En el caso 1, este pasó en Saltillo, Coahuila. Una persona electrocutada por violaciones en instalaciones de la CFE. ¿Qué ocurrió? En el año 2020, una persona toca accidentalmente cables de mediana tensión que estaban colocados de forma irregular y sin la protección adecuada. Los cables estaban puestos muy cerca de una vivienda sin respetar la distancia mínima de seguridad entre las líneas eléctricas de media tensión. ¿Cómo responden la empresa o las autoridades? La Comisión Nacional de Derechos Humanos atendió el caso e investigó, emitió una recomendación a la Comisión Federal para que corrigieran las violaciones a la normativa de construcción e instalaciones eléctricas de mediana y baja tensión. La recomendación concluyó que se reparará el daño a los familiares de la víctima, lo que implica compensaciones económicas, atención médica psicológica y tecnología gratuita, inmediata y accesible. También se pidió que la CFE supervisara para garantizar que las condiciones de seguridad de instalaciones eléctricas se cumplan y que las líneas cuya ubicación o instalación representen riesgo sean corregidas.
Aquí pues meramente nada más es las imágenes representativas de la CFE. Aquí no se alcanza a ver con mucha claridad, pero está lo que fue la noticia publicada en su momento. Bueno, en segunda instancia tenemos el caso 2, un accidente por arco eléctrico al cambiar un interruptor magnetotérmico. Esto fue ubicada en una empresa cliente en España. Descripción: un trabajador de una empresa externa que prestaba servicios de mantenimiento general estaba realizando la sustitución de un interruptor magnetotérmico tetrapolar de 10 amperes por otro de mayor intensidad, 16 amperes. Durante la operación de tijeras utilizado para corte de cables, entraron en contacto con dos fases, generando un arco eléctrico que produjo quemaduras en las manos. La acción tomada por la empresa titular del centro de trabajo implementó medidas correctivas, incluyendo la revisión y mejora de los procedimientos de trabajo en instalaciones eléctricas, conforme a lo establecido en el Real Decreto 60/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad en los trabajadores frente a riesgos eléctricos. Aquí está lo que es la noticia y pues un ejemplo gráfico de lo que fue este interruptor. Bueno, con esto concluimos y enseguida les presento riesgos químicos. Bueno, a continuación vamos a hacer referencia a riesgos químicos. Esto pasó en Santa Catarina, Nuevo León, en el 2020. Algo breve de lo que pasó. En la empresa hubo reacciones químicas, tuvo una falla en su línea de producción de resinas, lo que provocó vapores contaminantes que afectaron no solo a los trabajadores, sino también a vecinos en colonias cercanas, causando mareos y vómitos. ¿Cómo reacciona la empresa? Se reportó la falla, los vecinos notificaron olor fuerte y síntomas, lo que disparó la alerta de autoridades. Se desalojaron trabajadores de la empresa para evitar exposición. Las autoridades intervinieron, Protección Civil, cuerpos de emergencia, para controlar la situación. Aquí pues una imagen representativa igual y lo que fue la noticia publicada. Por fortuna actuaron de manera inmediata y pues no hubo muertes o consecuencias de gravedad. A continuación, un caso más relacionado. Dice que es una explosión en Córdoba en el año 2014. Una explosión ocurrió el 6 de noviembre en un depósito de productos químicos en Alta Córdoba, resultado en una mujer fallecida y 66 heridos. El depósito pertenecía a Raponi Industrial Chemics S.d.r.l. La explosión destruyó una veintena de viviendas y causó daños en muchas más. La causa dice que el incendio en el depósito que contenía productos inflamables no autorizados. Las consecuencias inmediatas fueron daños estructurales significativos y las víctimas tienden a 66 heridos. La investigación y hallazgos, presencia de productos químicos no declarados y almacenamiento no autorizado, falta de habilitación para ciertos productos inflamables. Y pues aquí se presenta la evidencia fotográfica donde pues a causa de contener sustancias que no deberían juntarse, provocaron una explosión, ya que no porque estén almacenadas no quiere decir que no puedan reaccionar el una con la otra. Bueno, aquí a continuación mi compañera Alexa les hablará de otro tipo más de riesgos. Yo les hablaré sobre los riesgos del manejo de materiales y sustancias radioactivas.
Uno de los casos fue en Tamsa, Veracruz. Fue una fusión de accidente de fuente SCS-137. El lugar donde ocurrió fue en una planta de acero en México. En el estado de Veracruz, la fecha del incidente fue el 20 de junio del 2008. Lo que sucedió en este accidente fue que se derritió inadvertidamente una fuente radiactiva de cesio-137 en el proceso de fundición de la empresa. Los polvos del acero contaminado enviaron a la empresa nacional de zinc, que detectó radiación en los portales de radiación. Al recibir los polvos, se produjo contaminación en los productos de la fundición, unos 2.000 toneladas de polvo con concentraciones que llegaron a altas cantidades. Se examinaron a 130 personas involucradas para ver si hubo contaminación interna, en la cual afortunadamente no se detectó contaminación interna en ellas. La manera en que reaccionó la empresa fue: al ser detectado el problema por National Zinc, la empresa devolvió el envío contaminado y TAMSA fue notificada. Se realizó una vigilancia médica sobre los trabajadores potencialmente expuestos, que fueron los 130, para determinar si hubo dosis internas. Se tomaron muestras ambientales dentro y fuera de las plantas para evaluar el riesgo público. Y aquí a continuación se muestra lo que fue la noticia del incidente que ocurrió. Y a continuación les hablaré de un segundo caso, igual del mismo tipo de riesgo. Este fue un accidente nuclear en Fukushima. El accidente nuclear de Fukushima 1 comenzó en la central nuclear de Fukushima 1 el 11 de marzo del 2011 a las 14:46 horas. Después de un terremoto de magnitud de 9 en escala sismológica, de magnitud de momento, que además provocó un tsunami en la costa norte de Japón. El 11 de marzo de 2011, Japón se vio sacudido por el que se conociera como el Gran Terremoto de Japón Oriental. Aquí se muestra el nombre, tras el cual un tsunami trajo consigo olas de más de 10 metros de altura. Si sumamos el impacto y las repercusiones de ambos, el terremoto y el tsunami causaron muchas muertes y gran devastación en Japón. A continuación se produjo un accidente en la central nuclear de Fukushima, finalmente considerado de nivel 7, accidente grave, conforme a la escala internacional de sucesos nucleares y radiológicos. En los días inmediatamente posteriores al accidente, el OIEA estableció grupos para evaluar elementos clave de la seguridad nuclear y valorar los niveles radiológicos. Los laboratorios de OIEA examinaron los datos ambientales proporcionados por las autoridades japonesas sobre la monitorización del medio marino y recibieron también muestras del medio terrestre para realizar un análisis independiente a fin de examinar y evaluar los niveles de radiación. En septiembre de 2011, el OIEA había desarrollado el Plan de Acción sobre Seguridad Nuclear, plan de acción aprobado por los Estados miembros del OIEA, en el que se definía un programa de trabajo para fortalecer el marco de seguridad nuclear mundial en respuesta al accidente. Además del plan de acción, se ha realizado un gran labor en todo el mundo para reforzar seguridad nuclear. Y a continuación se muestra la evidencia de este suceso que ocurrió. Y a continuación, otro de los riesgos que se va a hablar son los de los infectobiológicos. El primer caso que tenemos es un caso de brucelosis en la empresa farmacéutica en China. Lo que sucedió en esta empresa fue que la empresa fabrica productos de salud derivados de placenta de oveja como materia prima, con un sano al aproximado de 120 toneladas. Los brotes ocurrieron en 2 periodos de septiembre de 2013. Hubo 4 casos y en mayo de 2015 3 casos, para un total de 7 trabajadores infectados en este taller de extracción de placenta. Los trabajadores afectados tenían entre 36 y 52 años. Un poco más aclarado, lo que pasó fue que los 7 casos se presentaron en los departamentos de descongelamiento, molienda e hidrólisis
dentro de un taller de extracción de placenta de oveja. Los síntomas incluyeron fiebre, dolor en articulaciones por todo el cuerpo, dolor de cabeza, sudoración de fatiga, algunos con complicaciones como abscesos vertebrales, entre otros síntomas. Las pruebas de laboratorio confirmaron brucelosis a través de test. La manera en que reaccionó la empresa fue la eliminación de control de la fuente. Esto quiere decir que se aseguró que las materias primas, la placenta de oveja compradas, pasaran por inspección de cuarentena para que estén libres de brucela. Se mejoró el almacenamiento. Esto quiere decir que se pusieron en baja temperatura las materias primas congeladas al menos por 60 días para reducir la actividad en el agente patógeno. Hubo tratamiento con calor húmedo. Esto quiere decir que hubo descongelamiento en cámara aislada termostática por 1 hora. Luego inmersión en agua caliente a 60 a 70 grados centígrados. Hubo irradiación ultravioleta. Automatización de transportes de materia para reducir contacto directo, controles ingenierilles, ambientales. Un punto muy importante fue que hubo mejora de ventilación generada, se mantuvieron al menos 6 recambios de aire por hora en todo el taller. Y se muestra la noticia de este suceso que ocurrió. Aquí se está mostrando lo que es más completa la noticia. Datos sobre los afectados. Y a continuación se muestra otro caso 2 del mismo riesgo. Este fue en un tribunal de Tabasco que reconoce muerte por COVID-19 como riesgo laboral en México. ¿En dónde ocurrió? Fue en el estado de Tabasco, México. El fallecido trabajaba para una empresa abarrotera, desempeñándose como chofer, cuando en los primeros meses de la pandemia, alrededor del 4 de mayo de 2020, se considera que ocurrió el descenso del trabajador. Un poco más aclarado lo que sucedió fue que un trabajador se contagió de COVID-19 en su lugar de trabajo, como anteriormente mencionado, en una empresa abarrotera. Debido al ambiente laboral expuesto, posteriormente falleció a causa del COVID-19. Su esposa solicitó que se reconociera su enfermedad y muerte como derivadas de un riesgo laboral, pero inicialmente la empresa, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, lo negaron. Pero la manera en que después reaccionó la empresa fue que la viuda interpuso un juicio especial individual y de seguridad social. El Tribunal Laboral de Asuntos Individuales del Estado de Tabasco dictaminó que sí debe reconocerse la muerte como derivada de un riesgo de trabajo. La sentencia obligó a IMSS y a la empresa a reconocer el contagio y muerte como riesgo de trabajo, actualizar la pensión que recibe la esposa bajo un concepto de riesgo de trabajo, incluyendo pagos retroactivos desde la fecha del fallecimiento, que fue 4 de mayo del 2020, pagar las prestaciones laborales correspondientes que no habían sido otorgadas correctamente, lo que es aguinaldo proporcional, vacaciones prima vacacional y prima de antigüedad. Y a continuación se muestra lo que fue la noticia de este suceso. Y a continuación se muestra otro tipo de riesgo, que son los psicosociales. Esto pasó en una empresa de Rincón de Romos, Aguascalientes, donde trabajadores denunciaron que la empresa incumplía derechos laborales, incluyendo el derecho a la asociación, en donde se acordó un plan de reparación entre las autoridades mexicanas y Estados Unidos conforme al mecanismo laboral de respuesta rápida. Aquí se muestra la noticia del suceso que afortunadamente se logró resolver con ayuda de Estados Unidos. Hay un caso 2 en donde el caso Ibeco, como los riesgos psicosociales matan, por Gonzalo Guillén Monzón. Aquí se muestra su reporte, su noticia.
Y en conclusión, la prevención de riesgos laborales es fundamental para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores, así como para garantizar la productividad y la eficiencia en el lugar de trabajo.